Principios de los 40, ahí hay un momento en el que se acelera ese proceso de envejecimiento y se ha visto que en torno a los 44 de media y a los 60 hay esos dos momentos de aceleración del proceso de envejecimiento. 3 venenos blancos: el azúcar, la harina refinada y la leche. En parte tiene razón, la leche depende, no para todo el mundo la Sí. leche es un veneno, pero las harinas refinadas y el azúcar, sí, veneno es una palabra dura, ¿no? Pero hay que evitarlos o tomarlos con moderación. 4 normas básicas: la respiración profunda, el ejercicio aeróbico en zona 2, evitar alcohol y tóxicos. Antes de esto, la desconexión, respetar un tiempo todos los días en la que no estés sometido al estímulo permanente del teléfono. Bienvenidos al podcast El Aprehendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos al doctor en Medicina y Cirugía, Ángel Durantez, pionero en España de la medicina para el envejecimiento saludable. Analizamos su último libro, Joven a los 100, donde nos habla de la medicina de las 7 P's, de longevidad saludable y de prevenir los grandes grupos de enfermedades asociadas al envejecimiento. Es médico de grandes personalidades del mundo de las finanzas, de economía, del mundo de la política, del arte, espectáculo, de los medios de comunicación y del deporte. Con todos vosotros, el doctor Ángel Durantez. Doctor Ángel Durantez, bienvenido al podcast. Pues muchas gracias por invitarme, un placer de estar contigo aquí. Un gustazo y nada, oye, vamos directamente al grano, ¿vale? Mira, decía Clint Eastwood, con 90 y pico años que tiene el amigo, que se ha hecho una película hace poco, yo creo, decía que su secreto para seguir al pie del cañón es que nunca deja entrar al viejo que lleva dentro. Sí. Y me gustaría saber, ¿crees que esa es la base de todo, la mentalidad? Bueno, en parte lo es. Sé que incluso hay una canción que un amigo suyo la compuso con ese título y con ese tema. Ajá. Y sí, lo he reflexionado alguna vez, he pensado en esto, y yo creo que gran parte de no envejecer es tener una actitud joven. Y también, esto lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? De todos los pilares de un envejecimiento saludable o de una longevidad saludable. Pues hablamos de nutrición, hablamos de ejercicio, hablamos de prevención, hablamos de control del estrés, higiene del sueño, pero hay una que es la actitud ante la vida que es determinante. Y eso también se lo escuché decir a Leonard Hayflick, que es el investigador que hizo la hipótesis de que la esperanza de vida máxima de un ser humano llegaría hasta los 120, 130 años, por eso se le llama el límite de Hayflick. Ajá. Es una hipótesis que hizo en 1961 con sus investigaciones y que en aquel entonces no había constancia fehaciente de que nadie hubiera llegado a esa edad. Tuvieron que pasar unos 36 años para que en 1997 Jeanne Calment, que es una francesa, muriera con 122 años y 164 días. Bueno, pues este señor, Hayflick, yo le escuché en un congreso en Las Vegas ya hace un porrón de años decir que de todo lo que estábamos hablando en ese congreso, lo más importante ante la vida era la actitud positiva. Y esto es el no dejar entrar al viejo en tu vida. Claro. Así que, efectivamente, esa actitud es la que hace que probablemente nos mantengamos jóvenes. Ahora que ha sacado a colación a Jeanne Calment, ella es la mujer que más años ha vivido, que se supone, en la historia. Sí, bueno, ya sabes que en estas personas que nacieron hace tantísimo tiempo, pues hay dudas si de los registros son fiables o no. En el caso parece que sí lo son, aunque algunos críticos dicen que pudiera haber habido una suplantación de personalidad. Es decir, que Jeanne Calment realmente no era ella, era su sobrina. Algo de esto he leído. Sí. O que modificaran la fecha de nacimiento para acceder a una posible jubilación antes de tiempo. Sí. Pero bueno, en principio parece ser que los 122 y 164 es el récord de esperanza de vida en un humano. O sea, 122, perdona. Y 164 días. 122, vale, 122 okay. Años, 164 días. Parece que ese es el récord de longevidad humana que hay.
pero lo curioso y lo llamativo es que nos estamos alejando de ese récord. O sea, si vamos viendo las personas más longevas después de la muerte de Jane Calment en 1997, va para atrás. Tani Tanaka, una japonesa, murió con 119, Sor André con 118, María Brañas con 117. Y no tienen la polémica que tiene esta chica, ¿no? Ya muchas de estas, claro. sí, hay mucho registro fehaciente, mucha documentación de que realmente tienen esa edad. Pero bueno, por lo menos la última mujer, ahora no recuerdo, estaba de 116 años, no me acuerdo cómo se llama, y creo que ya ha debido cumplir los 117, pero difícilmente va a llegar a 122. Entonces en este sentido, decimos, es que la esperanza de vida se va a batir, el récord de longevidad máximo. Pues vamos en dirección contraria. Lo que pasa que también hay una hipótesis, y hay algún artículo científico que dice que cuando los baby boomers, los nacidos en los años 50, 60, los baby boomers depende del país donde los catalogues, ¿no? Los baby boomers españoles somos más tardíos que los norteamericanos. Allí a finales de los 40 ya les llamaban baby boomers, ¿no? Porque iban más avanzados que nosotros, había el boom de la natalidad. Aquí es más en los años finales de los 50, 60, principios de los 70. Pues entre los baby boomers, cuando lleguemos todos a ser muy viejos, entre todos nosotros habrá unos cuantos que se escapen de morir antes de los 100, otros menos de 105, de 110, de 115, y entre todos esos aparecerá la nueva mujer, que será mujer, ya lo verás, que bata el nuevo récord de longevidad. Pero hoy por hoy, la mujer más longeva del mundo estaba hace unos meses a 6 años de batir el récord. Y 6 años a esas edades es un mundo. Si hubiese 200 con 119, dices, ya tenemos el récord ahí. Claro, pero si la más vieja tiene 116 y hay una... Ya. No. ¿Y vive en una de las zonas azules? Esta última creo que es inglesa. No es una zona azul. Pero lo que sí es curioso es que de las últimas, de los 5 últimos récords, 2 son monjas. Mira, lo cual a lo mejor te hace pensar que el impacto del hombre en la vida de la mujer es nocivo para su esperanza de vida. Y muchas de las grandes longevas son viudas desde la juventud. Desde la juventud. Mira qué fuerte. Curioso eso. Curioso. Sí. Luego el hombre tiene una esperanza de vida de unos 4 o 5 años menos. Esa es la diferencia de esperanza de vida. Ya algún país, por ejemplo, los Países Bajos, ya esa esperanza, ese gap, esa diferencia de esperanza de vida media es de 3 años. O sea, ya se van juntando. Pero España sigue teniendo una diferencia de esperanza de vida de género entre mujeres y hombres de unos 5 años. ¿Y se sabe por qué es eso? Bueno, se sospecha, ¿no?, también por los hábitos de vida menos cuidadosos en los hombres que en las mujeres, eso por un lado. Y por otro lado también se habla si los factores hormonales tienen que ver con este asunto, ¿no? Pero las dos cosas, por ejemplo, hasta ahora pues los hombres han fumado más, bebido más alcohol, adoptado estilos de vida más agresivos, conducir más rápido, en fin, hay menos cuidado personal. Pero curiosamente esos 5 años de más de la mujer no son en muy buena salud. O sea que nosotros ahí tenemos la parte buena de que estamos menos tiempo, entre comillas, sufriendo el invierno de la vejez y de la enfermedad crónica y el sufrimiento. ¿Qué es, doctor, la medicina de las PES y la medicina preventiva de antienvejecimiento? Pues esto de las PES es un término que acuñó a principios de este siglo
un autor que se llama Lee Hook y que también conozco personalmente en algunos artículos, y hablaba de la medicina preventiva, proactiva, predictiva, personalizada. Luego se empezaron a poner más P's, ¿no? De precisión, participativa, placentera. Yo más o menos tengo unas 7 P's, son las que defino en mis documentos y en mi página web. Ninguna me la he inventado yo, todas las he obtenido de artículos o de pensadores. ¿Y de qué trata? Pues es una medicina que lo que quiere es prevenir la enfermedad, pero no a nivel poblacional como estamos pensando generalmente, ¿no? A ver, hazte tu revisión ginecológica, hazte tus colonoscopias, controla tu tensión, tus niveles de colesterol. Bien, eso es correcto, ¿no? Pero cuando hablamos de proactividad, estamos diciendo que tienes que hacer algo, no solamente ir al médico a medirte y decir que estás sano o estás enfermo, o tienes que revisarte. Entonces, esa proactividad hace que tienes que adoptar estilos de vida saludables y que tienes que trabajarlo tú. Entonces, por eso esta medicina preventiva para la longevidad saludable, me gusta llamarlo así, medicina preventiva para la longevidad saludable. Antes hablaba del envejecimiento saludable. Bueno, pues ahora... Y no anti-envejecimiento, sino... claro, sí. Si quieres luego hablamos de claro. la terminología de cómo ha ido evolucionando. Claro. Pero lo que te quería decir es que ahora el concepto que está más en boga es longevidad. Entonces, pues se podría hablar de medicina preventiva para la longevidad saludable, o puedes llamarle medicina de longevidad saludable. Y entonces su objetivo es alargar la vida en salud, la vida libre de enfermedad, la compresión de la morbilidad. Compresión es hacer más estrecho, más corto el tiempo de vida que vamos a estar enfermos. Compresión de la morbilidad. Morbilidad es enfermedad. Y ese es un término que también está acuñado pues en los años 80. O sea que esto ya hay artículos científicos que hablan de la compresión de la morbilidad en los años 80. ¿Y cómo ves esta medicina? O sea, entiendo que el presente, comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Que ahora mismo hay mucho ruido, pero todavía está la cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo la veo? Pues mira, yo hasta la pandemia pues pensé que sería un área del ejercicio de la medicina de nicho, solamente para unos pocos interesados, o llámales frikis, o gente que entendía el concepto, muy poca gente, por ejemplo Fernando, sí. Que hemos estado hablando de él antes de empezar el podcast. Y desde la pandemia me di cuenta que no, que esto... Todo el mundo se dio cuenta que era vulnerable y que podía morir por una enfermedad infecciosa no controlada, y además que una enfermedad que se cebó precisamente en los más vulnerables. ¿Y quiénes eran los más vulnerables? Los más mayores, los que tenían una fecha de nacimiento más antigua. Y eso por un lado. Y por otro lado, los que peor nivel de salud base tenían. Entonces eso empezó a despertar mucho el interés por este tipo de medicina. Luego, en 2019, o sea, antes de la pandemia ya, este autor de Harvard que se llama David Sinclair escribió un libro que se llama Lifespan, que es esperanza de vida, traducido al español. Y ese es un libro que dio muy fuerte en el interés. Y luego el de Peter Attia, que se llama Outlife, 2 o 3 años más tarde, ese libro fue un bestseller en las Navidades del 2022 o 21, no me acuerdo exactamente de qué año, pero eso te da la idea de cómo va calando en la sociedad el concepto y cómo efectivamente se está convirtiendo en algo que ya no es una moda, es una tendencia clarísima. Y dentro de la medicina, pues tienes revistas de la categoría Nature, que tiene una separata que es Nature Aging. O sea que hay mucha literatura científica que está centrada en publicaciones relacionadas al envejecimiento, a la prevención, a las causas profundas moleculares y celulares,
a las estrategias de reversión, a cómo medir el envejecimiento. O sea que esto ya es una tendencia. Es una tendencia que todavía no ha bajado a la práctica diaria, ¿eh? O sea, porque clínicas como la mía en el mundo hay, pero hay unos cientos. No hay como clínicas de dentistas o de medicina O sea, ¿cuántas estética. clínicas hay ahora mismo en España de Muy pocas, Muy pocas. muy pocas. ¿Pero cómo se llama tu clínica? Neleva, Neleva. Neleva, Neleva. sí. Anteriormente se llamaba como yo, ¿no? Pero desde hace 2 años ya tiene un nombre comercial. Y, y ya te digo que hay muy pocas, ¿no? De vez en cuando aparece una, dura 1 año, 2 años, desaparece, aparece otra. Ya. ¿Y por qué? Porque es algo que todavía no está afianzado en sus protocolos. De hecho, todos los años, desde hace 3 años, hay en San Francisco, en un instituto de investigación de longevidad que se llama el Buck Institute, BUCK, una reunión que se llama Longevity Clinics Roundtable, mesa redonda de clínicas de longevidad. Y ahí estamos nosotros, llevamos yendo varios años, ¿no? Y entonces nos reunimos las distintas clínicas relevantes del mundo para unificar criterios, diagnósticos clínicos, saber hacia dónde vamos, los pros, los contras, las amenazas, las oportunidades, las fortalezas, todas estas cosas. Es muy divertido. Muy bueno, ¿no? Y las grandes universidades tipo Stanford y... Bueno, en las universidades, la mayoría de los laboratorios de investigación, muchos de ellos dependen de alguna universidad. Claro. Y en cuanto a la formación sobre esto, no está en el ámbito académico todavía, aunque sí hay asociaciones científicas que organizan cursos, congresos, conferencias sobre este tipo de temas. Por ejemplo, aquí en España tenemos SEMAL, que es Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, que se fundó, creo, en el 2002, perdón, y que ahora vamos, pues, este año vamos a hacer el congreso, pues ese será el 25, ¿no? Y que yo soy el presidente del comité organizador. Y bueno, y en este tipo de sociedades científicas, pues nos reunimos todos y hay ponencias interesantes para irnos poniendo al día, sobre todo la temática relacionada con este tipo de medicina. Claro. ¿Y cómo lo ves este tema en 2027-2028? A 2 años vista, ¿ves? Pues que ahora, bueno, te decía que como otras muchas cosas, siguen una gráfica de popularidad. Entonces, esta es una de las áreas de interés que ha ido creciendo mucho, pero de una forma constante en los últimos años. Ahora estamos despegando casi en vertical. Entonces, ahora hay muchísimo interés sobre todo lo que tenga que ver con longevidad. En podcasts, entrevistas, eventos, el llamado Silver Tsunami, que es la revolución de las canas, ¿no? También porque la riqueza, lo estamos leyendo en los periódicos de todos los días, la riqueza se acumula en los que ya peinamos canas, la gente joven tiene las cosas un poco peor y entonces el interés por este tipo de medicina precisamente está en aquellos que tienen los recursos para invertir en ello. Entonces, como decía, esto está en una fase de crecimiento exponencial para arriba, que hará que oigamos muchas noticias, abrirán muchos centros, muchos cerrarán, algunos saldrán bien, otros no saldrán bien. La gente aprovecha las oportunidades, algunos con conocimiento, otros sin conocimiento, algunos con experiencia, otros sin experiencia, y en un tiempo de 1 o 2 años la cosa se colocará en el sitio donde corresponde y, en mi opinión, seguirá creciendo. Y va a seguir creciendo, pues en el caso mío de la medicina, en el sector sanitario, y lo sé porque los operadores sanitarios están interesados y se ponen en contacto con nosotros permanentemente. O sea, sabemos las sociedades médicas, todavía en el ámbito de la pública, sí se está ahí escuchando a ver qué se está haciendo, pero ten en cuenta que los recursos para tratar enfermos pues se comen todo.
Claro. Entonces, la prevención de este tipo, o sea, a ver, tú normalmente no vas al médico o te llaman de tu centro de salud para, oye, César, ven a hacerte un análisis que queremos conocer cómo tienes tu colesterol y tu hemoglobina glicada Claro. o tu PSA. No te van a llamar, no hay un protocolo. Sí te pueden llamar para que hagas un test de sangre oculta neces a partir de los 50 años o que te pongas la vacuna del herpes zóster a partir de los 65. En las mujeres, la ginecología, la mayoría lo hacen por su cuenta, en el ámbito privado. O sea que en el ámbito público yo todavía creo que faltará bastante tiempo. Claro. Y es que es un poco, claro, la medicina preventiva, entiendo, desde la perspectiva de un paciente, claro, uno primero no va al médico hasta que le duele algo, generalmente, ¿no? Y esto es una visión muy a largo plazo. Y luego Claro, entiendo que no todos los bolsillos, entiendo que no son claro. prácticas... Bueno, no tiene por qué ser ya, muy caro, ¿eh? ya, Aunque, claro, luego tú llamas a mi clínica y preguntas cuánto sale, pues al final depende de la cantidad de pruebas diagnósticas que quieras hacer, hasta dónde quieres profundizar, ¿no? Pues puede ser más costoso. Pero esto también funciona con el tema de la pirámide de Maslow, o sea que con el 90% de lo que puedes hacer es relativamente sencillo y barato. ya. Y luego empieza a encarecerse en el último 10%. Además, es mucho más caro, es de dudosa eficacia y tampoco tenemos muy claro que vaya a servir para algo, Ya, ¿no? Entonces, por eso tú te puedes ir a una clínica norteamericana donde entrar a hacerte una revisión vale varias decenas de miles de dólares, claro. o en las clínicas europeas, que es varios miles de euros. Pero también te puedo decir que con una analítica en tu mano, un peso, un perímetro de cintura, una toma de tensión arterial, ya estás recogiendo la información más interesante y Ya, hay muchas cosas que hacer por muy poco. claro. Mm. Y luego están los wearables, ¿no? Que ya veo Y que luego tienes están, tú... sí, luego están los wearables que se están poniendo Claro, también muy de moda y que son interesantes. No son dispositivos médicos. Bueno, algunos tienen algún tipo de registro médico, pero bueno, yo llevo con el anillo Oura 1 año y medio y es bastante interesante pues ver qué va diciendo de mi sueño, de mi actividad física, de mi nivel de recuperación o ya. del equilibrio entre mi descanso y mi control del estrés, de lo que tira hacia atrás y lo que tira hacia adelante. Y bueno, eso te da te retroalimenta en el conocimiento y te ayuda a seguir cuidándote o a ir viendo cómo estás. Por ejemplo, precisamente antes de ayer le estuve preguntando a la inteligencia artificial sobre mis métricas con este sistema para y si había unos rangos de referencia para saber si el nivel de sueño que yo tengo o el de ejercicio físico o el de recuperación, en qué percentil me coloca con respecto a hombres de mi edad. Entonces me decía que esa información sí existe, pero no está disponible. Anda, La tienen los operadores del anillo, ¿no? claro, Ellos te dan una métrica y te comparan contigo mismo, pero no te comparan con los demás. claro. Ahora, si sigues tirando del hilo, dice que sí hay otros estudios o publicaciones que intentan sacar esa correlación. Entonces yo podía ver que mi sueño se colocaba en un percentil de sueño muy alto. Un percentil que decía que estaría entre el 85 y el 92. De calidad estás hablando, Sí, de calidad. de calidad en su conjunto. Sí, sí, sí. Horas de sueño, recuperación, Ujú. y hay otras métricas como la frecuencia cardíaca más baja que alcanzas durante el sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todos esos datos. Entonces, esto es un juguete que Ya. te ayuda a complementar y a hacer una retroalimentación para animarte a seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Dicen que lo que se mide se puede mejorar, lo que no se Claro, puede medir no se lo puede que mejorar. no se mide no es Claro, susceptible de mejora. claro, claro, claro. ¿Cómo poner en marcha un programa de medicina preventiva? O sea, cuando una persona preventiva anti-envejecimiento, si va a una clínica, o sea, ¿cómo empieza ese programa? Pues lo normal es haciendo un chequeo inicial. Sí, En el ámbito médico siempre hablamos que
Se hace la anamnesis, que es la historia clínica, se hace la exploración física, se hacen una serie de pruebas complementarias, puede ser análisis o valoración antropométrica para medir tu masa muscular, tu densidad mineral ósea, tu grasa visceral, medición de marcadores funcionales, fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad, equilibrio, potencia. Puedes hacer mediciones genéticas, en fin, relojes de envejecimiento. Hay un montón, algunos son más válidos o unas son más consistentes, otros lo son menos. Y ya con esos datos que vas acumulando, pues se pone un plan. Pues venga, vamos a hacer un plan a 4 meses vista, posteriormente de 6 en 6 meses, y vamos a intentar pues corregir el marcador que nos dice que hay una alta carga de carbohidratos en tu dieta, que podría ser la hemoglobina glicada, o la glucosa basal, o la insulina, o el índice OMA, o vamos a bajar tu porcentaje de grasa o tu cantidad de grasa visceral. La fuerza tiene que mejorar, tienes un comienzo de descalcificación de tus huesos, y eso coincide con que tienes además una vitamina D muy baja. En fin, vamos tomando datos y de todos esos datos cruzados podemos diseñarte un programa en los pilares de la medicina, en los estilos de vida, ejercicio, nutrición, higiene de sueño, hábitos tóxicos, control del estrés, y además pues ayudarte con algún complemento nutricional, fármacos, en fin, y luego irlo vigilando regularmente, es como se hace. Vale, y eso puede ser, eso es de por vida. Claro. Claro. Esto no es una intervención de me duele la rodilla, voy al traumatólogo, me diagnostica una rotura del cuerno posterior del menisco externo de la rodilla izquierda, me opera y hago la rehabilitación y se acabó, ya no tengo que ir. No es medicina curativa, esto es una medicina que en teoría es para siempre. En tu libro, ¿vale? En tu libro Joven a los 100, dices una cosa que tengo aquí escrita, dices, todo esto, todo lo que estamos hablando es para que puedas vivir más y mejor como el proyecto más ambicioso de un ser humano. Vivir no solo puede ser maravilloso, dices, debe serlo. Y mi pregunta es, si hacemos todo lo que nos dice la medicina preventiva, ¿eso se garantiza que se consigue? No, porque hay una cosa que no está puesta en el libro, bueno, que esto que hablábamos al principio, que es la actitud. Claro. Y eso es tuyo. Claro. Podemos hablar de ello. De hecho, el único capítulo que no escribí yo, que está escrito por una psicóloga y por una psiquiatra, es el capítulo que hablamos precisamente de este tema, ¿no? Que es el equilibrio emocional, la actitud, la felicidad, el control del estrés. Sí. Entonces, es en esto, bueno, pues hombre, un psicólogo, un psiquiatra sí puede intervenir, pero en estas clínicas esto lo tenemos que intentar controlar nosotros mismos. Precisamente ahora, antes de venir, los viernes hacemos en la clínica la sesión médica, la sesión clínica, y estábamos hablando de un artículo que se acaba de publicar sobre el sistema nervioso autónomo en sus dos caras, el simpático y el parasimpático, y cómo el desequilibrio de esas dos funciones del sistema nervioso autónomo tiene mucho que ver con el envejecimiento, con las marcas principales del envejecimiento. Entonces, yo por lo que veo, que esto también lo podemos medir en la clínica, es otra de las pruebas, pues vemos como muchos de nosotros, yo tengo el sistema nervioso simpático muy disparado con respecto al parasimpático, o sea, voy acelerado, y eso se correlaciona con una aceleración del proceso de envejecimiento. También puede ocurrir lo contrario, que tengas el parasimpático más alto que el simpático, que eso suele ocurrir en situaciones donde ya estás quemado, en lo que le llaman el burnout, ¿no? Pues hay estrategias para trabajar esto, ¿no? Como la respiración lenta y profunda, el desconectar del uso del teléfono móvil. La meditación, entiendo, ¿no? La meditación, el rezo, la introspección, el ejercicio aeróbico en zona 2, la crioterapia, la sauna, suplementos como el magnesio, los omega 3,
En fin, hay bastantes estrategias, pero si me dijeras alguna de ellas, yo te diría la respiración profunda, unos minutos, entre 5 y 10 minutos por la mañana, 5 o 10 minutos por la noche, y a un ritmo lento, de hacer 6 inspiraciones, 6 expiraciones, más largas las expiraciones que las inspiraciones, por la mañana durante 5 minutos y por la noche otra vez durante 5 o 10 minutos, ¿no? Ujú. Bueno, pues esto es un pilar importante. O sea, que eso sería gestionar, entiendo yo, la ansiedad y el estrés, ¿no? Se Sí, puede eso, decir, eso te ayuda claro, a gestionar la ansiedad y el estrés, que lo que suele hacer la gente rápidamente es tirar de ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? Porque es la forma más fácil, ¿no? más fácil, ¿no? Pero deberíamos aprender esto. Por eso también en este tipo de centros tenemos normalmente una unidad de estilos de vida, ¿no? Al principio, cuando yo empecé, lo gestionaba yo todo, pero ahora ya, cuando los médicos nos dedicamos más a temas muy médicos, Claro. a ver pruebas médicas diagnósticas, y tenemos gente que se dedica a ser asesores de estilos de vida en el tema de ejercicio, en el tema de nutrición, en el tema del control del estrés, de las emociones, de esto que estamos diciendo, de higiene de sueño, descanso. Asesores de estilos de vida sería lo que hoy llamamos coach. Sí, en Lo inglés que se le llama pasa que health coach. health coach, ¿no? Sí, no es que sea, en España no es una titulación que Claro. exista como tal, yo creo que tampoco en el mundo anglosajón, Ujú. pero un health coach puede ser una persona que venga del mundo del ejercicio, Sí. o de la psicología, o de la nutrición, o puede ser un médico que le guste más dedicarse a la intervención en estilos de vida. Nosotros en nuestra clínica, pues la persona que tenemos tiene una formación bastante centrada en nutrición. Entonces, pues, pero sabe de ejercicio, corre maratones, sabe cómo se entrena la fuerza, sabe qué hacer para el control del estrés, en fin. ¿Y no crees que hay mucho intrusismo del mundo de los influencers y todo esto en este mundillo? Em, bueno, no, No se llaman intrusismo, yo sino no, mucha yo, gente claro, que no yo, sabe de esto. sí, Y yo, que, yo creo que intrusismo no, bueno, porque todavía no es un sector en el que ya. esté desarrollado un mercado grande, ¿no? Lo que sí hay, efectivamente, es mucho influencer hablando de estas cosas. Y ahora te cuento. Estoy en un grupo que somos unos 400 médicos de temas de longevidad de todo el mundo. Este grupo lo hizo un doctor joven que se llama Oliver Zollman, y, y el grupo, el chat, se llama Evidence Based Medicine Group, ¿no? Ujú. Medicina de la longevidad basada en la evidencia científica. Básicamente ese Vale. es Ujú. el título del grupo. Y ayer nos reíamos porque un influencer norteamericano muy conocida decía que tenía 36 años, y es un hombre, pues, no sé, como yo, de 60 y tantos. Y entonces el propio Oliver, el líder de este grupo, pues decía que había descubierto una nueva enfermedad, que es el síndrome de la alucinación de la edad biológica, ¿no? Ujú. Que alucinas con tu Claro, propia claro, edad claro. biológica. Y la realidad es que todavía no sabemos medir bien el envejecimiento. O sea, cada tejido, cada órgano envejece en una velocidad, y hay la actitud, a ver cómo mides el nivel de envejecimiento. Tienes octogenarios que son como niños, y tienen niños que son como ancianos. Entonces, ¿cómo se mide eso? Y por otro lado, tú puedes tener un envejecimiento acelerado de tu piel, y parecer mucho más viejo de lo que eres, pero correrte una maratón en 3 horas y media, dices, pues la capacidad aeróbica, teniendo 50 años, pongamos, ¿no? Pues eso tiene una edad, la piel tiene otra, la vista tiene otra, el oído tiene otra, los huesos tienen otra, el sistema digestivo tiene otra, el corazón tiene otra. O sea, que hay Darte, diferentes edades, por sí, decirlo así, ¿no? sí, No, claro. sí, incluso se habla hasta de 70 tipos de edades distintas.
Esto trasladado al ámbito clínico es difícil de hacer. Yo conozco muchos de estos relojes biológicos que se llaman así, me he medido un montón de ellos. En ese mismo chat yo decía, mira, yo también estoy alucinando porque el último que me he medido, tengo 62, ha dado que tengo una edad biológica de ese reloj de 20. Y entonces, pues y curiosamente he hablado con los que me han hecho y con los investigadores de ese reloj, y ellos mismos se sorprendían. Dice, es sorprendente estas edades, una edad tan baja, tan baja, pero es lo que nos sale en nuestro algoritmo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que no son mediciones que podamos transferir al ámbito clínico fácilmente, porque entonces alucinas, como dice Oliver Zolman. Dice, el síndrome de alucinación de la edad biológica, que es que te haces un test, sale que tienes 36 y tienes 58 y ya está, y estás alucinando. Claro. Y este influencer americano que decías, estaba basándose en algo que había hecho. Pues en un reloj, uno de los relojes epigenéticos que se ha hecho. Hay distintos tipos de relojes y entonces, bueno, pues haces eso y lo dices. Bueno, yo también podría haber puesto en mis redes sociales esto. Claro. Y cuando me sale ese test con esa edad biológica, que era la segunda vez que me da una edad biológica tan baja, ese tipo de test, ese concretamente, pues no, yo no me pongo a decirlo. Yo llamo al laboratorio para que me expliquen, intentar entender por qué eso sale tan bajo, ¿no? Y cuáles son los algoritmos matemáticos que ellos tienen dentro de su análisis para determinar una edad biológica a partir de una medición biológica. Así que, bueno, a mí si me dijeras cuál es el mejor reloj biológico, pues es como te sientes tú. Hay gente que lo siente en su capacidad funcional física, fuerza, flexibilidad, equilibrio, potencia. Hay otros que le dan mucho más importancia a su función neurocognitiva. Hay otros que se lo dan a su estado de ánimo, otros a todo en su conjunto, a la vida sexual, en fin, al porcentaje de grasa, a la apariencia, a la apariencia estética. O sea, sería la edad aparente. Claro. La edad aparente. Hay gente que aparenta tener mucha menos edad de la que tiene y viceversa. Claro. Pues bueno, pues cada uno busca la edad biológica que le interesa más. O sea, estamos de acuerdo en que la edad cronológica no es la misma que la edad biológica, ¿no? No, bueno, porque hay diferentes edades en diferentes ámbitos. Sí, ¿no? Y además eso lo sabemos todos, es que a pesar, tú coges a 50 personas o a 100 personas que tengan 50 años y sin saber que tienen 50 años, tienes que darles edades, ya verás, lo que a unos les vas a dar más, a otros les vas a dar menos. O sea, básicamente lo vas a dar por la edad aparente. Pero imagínate que no les conoces, sino que les haces un test físico. Pues ahí va a parecer lo mismo. Unos tendrán una fuerza como si tuvieran 70 años y otros como si tuvieran 30. Y así con todo. Y que es mejor, evidentemente, tener cuanto mayor edad cronológica, tener una edad biológica. Claro, a ver, o sea, lo que intentamos con todo esto es que tu funcionalidad, tu porcentaje de grasa, tu capacidad neurocognitiva, tu perfil de análisis de sangre sea más parecido al promedio de una persona que tenga 10, 15, 20 años menos que tú. Claro, pues ya está. Ese es el reto. O sea, luego cuando nos ponemos a funcionar en los programas de envejecimiento, de longevidad saludable, lo que intentamos es meter el mayor número de biomarcadores en rangos de excelencia. No los de referencia. Los de referencia son muy burdos. Normalmente en biología se dice que un parámetro es normal si entra dentro de un percentil que puede oscilar entre 2,5 y 97,5. O sea, entra todo el mundo. Claro. Entra todo el mundo. Entonces, esos rangos de referencia los estrechamos bastante y los colocamos en un punto donde ese biomarcador se aleja de la enfermedad o patología con la que se relaciona. Y entonces pues decimos, pues mira, el colesterol, si es posible tenerlo en 180, mejor que tenerlo en 250.
por decir una simpleza, porque no siempre tiene que ser, por qué ser así. Claro. O la hemoglobina glicosilada, que es un marcador de tu metabolismo de los carbohidratos, mejor tenerlo en 5.1 que tenerlo en 5.8. 5.8 ya sería una prediabetes. Ya. También 5.6 no sería una prediabetes, pero si lo tienes en 4.9, mejor que en 5.6. Claro. Y entonces trabajamos en meter el mayor número de biomarcadores en valores de excelencia que podamos. Claro, por eso hablábamos antes de la inteligencia artificial. Por eso la inteligencia artificial te va a devolver siempre algo verosímil, ¿no? Pero no te puede hacer no sé si llamarlo diagnóstico, una visión mucho más individualista, Bueno, porque depende de cada uno, ¿no? vamos a ver, porque esto está yendo tan rápido, y la capacidad de computación y de interpretar miles y miles de datos, Ya. si tú nutres a la inteligencia artificial de mucha información sobre ese mismo biomarcador que te he dicho, la hemoglobina glicosilada, y el devenir de la salud de las personas con bajas, medias, altas en ese parámetro, Ujú. te va a poder dar una información muy, muy fiable. Yo creo que sí, que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, pero nos va a dar mucho más poder diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Ya. Em, Decías antes del tema de la edad. Yo había leído algo en tu libro sobre el tema de los telómeros, ¿no? Por Sí. los telómeros es como se mide la edad biológica. Bueno, claro, ahí estamos hablando hace 7 años cuando se escribió ese libro. Entonces, probablemente el telómero era el reloj biológico de los primeros que se empezaron a medir. Pero luego cayó un poco en desgracia Ujú. como reloj biológico, en cierta manera, porque se mide en los glóbulos blancos, en un tipo de glóbulo blanco, y ese tipo de glóbulo blanco es muy sensible a cómo te encuentras tú Sí. en ese momento de tu vida. Puede envejecerte enormemente si estás en un proceso catarral o en una fase de estrés aguda. Entonces, el telómero pues no es fácil de manejar, tampoco es una medición barata. Y es, pues cuando se escribió ese libro, era el reloj biológico por excelencia. Ujú. Y ahora pues hay otros. Este que te he dicho de la glicación pues puede ser uno, los de metilación del ADN pueden ser otros, y hay más tipos de relojes. Ahí ya están haciendo relojes hasta por imagen, o sea, con una resonancia magnética y con inteligencia artificial pueden comparar la imagen de tu cerebro con la de una grandísima base de datos y decir tu cerebro corresponde al de un hombre pues de 35 años o de 55 o de lo que sea, ¿no? Para que veas, Qué pasada. hay muchos tipos de edades de distintos órganos por distintas técnicas de medición. Ujú. Eh, Pero por cierto, hoy he leído un artículo sobre el telómero. Es que estoy viendo información permanentemente y claro. se me olvida. Mi edad neurológica está bajando. Sí, pero era un artículo que le daba bastante valor a la longitud telomérica en el pronóstico de algún tipo de envejecimiento. Ahora no lo recuerdo, Ya, pero no para de salir literatura permanentemente. Y si en vez de envejecer pudiéramos rejuvenecer, que es un poco el Sí. objetivo de todo esto, antes hemos hablado, bueno, me gustaría hablar qué es el biohacking Hmm. para ti. Hablamos de biohacking y luego de rejuvenecimiento. Vale, porque no es lo mismo. Sí, puede tener que ver Vale. algo, ¿no? Si te fijas, hasta ahora hemos estado hablando de prevención Claro. y de enlentecer el proceso de envejecimiento o de mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible. Pero no hemos hablado de rejuvenecer, de volver el reloj hacia atrás. Claro. Entonces, esto del rejuvenecimiento es algo que se ha hecho en algunos organismos sencillos, bueno, gusanos, moscas, también en ratones, pero lo que han visto es algunos parámetros de esos que he dicho de funcionalidad. Si tú haces un tipo de intervención en un ratón y resulta que mejora su condición física, pues dices, bueno, esa intervención le ha rejuvenecido. Pero esa intervención podría ser ponerle a entrenar, tal cual. Ya. O hacerle perder peso y entonces tiene mejor funcionalidad. O puedes medir
algún tipo de molécula o de estructura química dentro de su organismo que sea uno de estos relojes, la longitud del telómero. Entonces dice, pues si le damos un inhibidor o le damos una telomerasa, una enzima que ayuda a regenerar los telómeros, pues entonces pues se puedes decir, está rejuveneciendo en ese dato concreto, ¿no? Ujú. Ahora, que esté rejuveneciendo en todo el organismo, eso es lo que si no sabemos ni medir el envejecimiento, ¿cómo vamos a medir que está rejuveneciendo? Claro. Es el aspecto. ¿Cuál de esos edades es? ¿Es el Ya. aspecto, es la fuerza, es la capacidad aeróbica? ¿O cuál es el reloj que te están midiendo? Ajá. Entonces, el rejuvenecimiento, hoy por hoy, y en humanos no lo sabemos. Ya te digo que sí, que en otros animales se ha conseguido alargar la esperanza de vida en algunos animales duplicar la esperanza de vida, ¿no? Entonces, eso sí se puede hablar de que has vuelto hacia atrás el reloj. Y luego con rejuvenecimiento, pues desde que en el año 2012 se dio el premio Nobel a Shinya Yamanaka con los factores de Yamanaka. O sea, he visto que estas son unas proteínas que hacen que las células vayan hacia una fase más joven. Y entonces por aquí hay muchísima investigación y por ahí va a haber tratamientos que sí rejuvenezcan tejidos o curen tejidos. De hecho, ahora en este año, en el 2026, pues ha habido una noticia muy llamativa y es que la FDA ha aprobado un ensayo clínico de Michael Ringel, que estuve con él en Boston el pasado mes de octubre, que lo que pretende es regenerar la ceguera producida por la degeneración macular secundaria al glaucoma, al aumento de la presión dentro del ojo. O sea, si ya va a haber un ensayo clínico que lo que pretende con este tipo de tratamiento es curar una ceguera porque va a regenerar el tejido, lo cual es un rejuvenecimiento. Ajá. Curiosamente, ha habido otra noticia que ya en Japón hay 2 fármacos aprobados, no es el ensayo clínico, ya se ha aprobado 2 fármacos que utilizan los factores de Yamanaka para regenerar neuronas en el Parkinson y para regenerar miocitos en la insuficiencia cardíaca. El miocito es la célula del corazón. Y estos ya están aprobados. O sea que vamos a ver cosas, pero si te fijas, se utilizan en enfermos, no en sanos. Pero hipotéticamente tú puedes decir, oye, ¿por qué voy a esperar a rejuvenecer mis neuronas cuando ya soy un enfermo de Parkinson? Y si lo hiciese antes de empezar a ser enfermo, Claro. en la fase que todavía no he cruzado la línea de la enfermedad, o si mi corazón, que va envejeciendo y va perdiendo esa función sistólica, ese volumen de eyección por la propia edad, le echo un poquito de esto que les dan a los que tienen insuficiencia cardíaca, Claro. y vuelve a bombear con la fuerza que tenía a los 22 años. O sea, la hipótesis de rejuvenecimiento sí va a venir, pero no va a venir mañana. Claro. O sea, aquí va a haber muchísima regulación, muchísima... Y entonces esto enlaza con el término biohacking, que es el que no quiere esperar a la regulación, ¿no? Y entonces por eso pues te aparece Brian Johnson, por eso aparecen clínicas fuera del entorno de los países donde la regulación sanitaria es más estricta. Y entonces, pues, ¿y dónde están esos países? Pues generalmente están en el Caribe. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero para hacer estas cosas viven ahí cerca, en el norte del Caribe. Y entonces se van pues a Costa Rica, Panamá, República Dominicana, las Islas Caimán, incluso México. Sí. Y entonces ahí ya tienes clínicas con células madre, exosomas, terapia génica, o que se pueden hacer algún tipo de intervención que las agencias reguladoras de Estados Unidos y de Europa no permiten. Y a eso le llamamos
biohacking. Ajá. Luego hay un biohacking más ligero, que es eso de meterte en la luz roja, el frío o los contrastes, la sauna, Las duchas frías. las duchas frías o la crioterapia, Sí, la cámara hiperbárica, sí. que son intervenciones de tipo complementario, pero que no es la base. O sea, tú por mucha ducha fría que hagas y por mucho ayuno intermitente y por ejercicio y luz roja y gafas y te quiten los sonidos y estimuladores del nervio vago y todo ese tipo de cosas, bueno, es como no te midas los factores de riesgo cardiometabólicos, si los tengas mal, te va a salir la placa, te va a dar un infarto con eso y sin eso. Ya. ¿Me entiendes? O Sí, sea sí, que sí, sí. es algo complementario, Claro. es algo Ujú. complementario, pero no es la base de esta medicina. En mi opinión, estamos ya bastante avanzados en la de las PES, preventiva, proactiva, predictiva, personalizada, pero solamente lo hacen unas pocas personas. Está surgiendo unas pocas personas que se dedican al biohacking y curiosamente algunas fuman, o sea que Sí, que rompen claro, ¿por la qué? base, ¿no? De todo. Porque eso es lo que quieren hacer, Ya. ¿no? Otras no, pues no tienen todas por Sí, qué, sí. ¿no? Y luego hay algunas que pueden y ya pues van y se meten no sé cuántos millones de células madre o hacen aféresis plasmática o hacen terapia génica o este tipo de terapias más avanzadas médicas en algún país de este estilo. ¿Qué va a venir? Pues lo veremos. A medida que vaya pasando el tiempo y haya más información, pues sabremos lo que funciona y lo que no funciona. Mira, un ejemplo de hoy mismo que hemos estado hablando, muchos de los fármacos que ya existen se reproponen como fármacos antienvejecimiento. Fármacos que ya existen, ¿eh? Ya hay bastantes, ha habido algunos estudios que lo que hacen es analizar esos fármacos existentes, como por ejemplo la metformina, que es el clásico fármaco de los diabéticos, para ver cómo impacta sobre el proceso de envejecimiento. Este es el estudio TAME, Targeting Aging with Metformin, que lo lleva Nir Barzilai. Y ahora mismo no tiene financiación suficiente porque la molécula, la metformina, el fármaco, no vale nada, y entonces nadie quiere invertir en ver si ese fármaco que no vale nada se puede reutilizar para el envejecimiento, porque ¿de dónde está el negocio? Es mejor buscar si el Mounjaro o los agonistas GLP-1 tienen ese efecto antienvejecimiento, que parece que sí. El Ozempic, de El eso estás hablando, Ozempic, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, pues tú ves que las glifocinas, que son fármacos para diabetes, los GLP-1, la metformina, los bifosfonatos para la osteoporosis, la rapamicina, que es un fármaco que inhibe el sistema inmunológico para evitar rechazos en trasplantes. Pues esos fármacos tienen su posible indicación en el proceso de envejecimiento. Y hoy pues hemos estado leyendo sobre rapamicina, ¿no? Entonces, bueno, son fármacos que también te juegas, si te inhibes el sistema inmunológico, pues que tengas más infecciones, inhiben el efecto del ejercicio físico sobre tu rendimiento, porque son fármacos que inhiben una vía metabólica que se llama la mTOR. En fin, esto entra mucho dentro del biohacking también. Claro, biohacking. El biohacking de utilizar fármacos que no están pensados para eso, pero que pudieran funcionar. El ejemplo de Brian Johnson, porque me gusta sacarlo, porque bueno, para definir un poco a la audiencia quién es Brian Johnson, qué está haciendo, y no sé si es algo único o lo hacen más. Hay más. Hay más que ese pero tipo, a ese ¿no? nivel no hay. Yo conozco a este señor casi desde que empezó a documentar lo que estaba haciendo. Es un señor que vendió una empresa, creo que era de telefonía o Sí, algo digital, algo de eso, digital, ¿no? Sí. por unos 700, 800 millones de dólares, y entonces estaba gordito, no estaba mal, ¿eh? O sea, si le miras antes de empezar con todo este programa, y se metió a invertir una cantidad ingente de dinero en su proceso de rejuvenecimiento.
entre otras cosas, pues creo que sigue viviendo solo, duerme en una habitación sin ventanas, con filtros de aire, sin absolutamente nada de luz, no sale de la casa si la contaminación que hay en el exterior supera unos niveles, entrena como un atleta de élite, toma 150 comprimidos de algo al día, se hace todo tipo de tratamientos, algunos le salen bien, otros le salen mal. Por lo menos yo le he visto, cuando le salen mal, le he visto dar la cara y decir esto ha salido mal. Ya. Precisamente, hablaba antes del doctor Oliver Zollman, ese joven médico del chat. Sí. Este fue su primer médico. Debieron de chocar por estos egos tan altos que tiene todo este tipo de gente. Claro. ¿no? Entonces, Brian Johnson es como el campeón olímpico del biohacking, pues el que dedica toda su vida. Él mismo reconoce que no podría vivir en pareja, que además hace poco hablaba de que le gustaba una chica, aunque él es padre ya, ¿no? Pero que su estilo de vida no le permite. Su estilo de vida no podía convivir con nadie por como ese. Hay que estar un poco loco, ¿no? Para hacer eso. Pero él reconoce que él es una persona que experimenta en sí mismo, que lo comunica por si para alguien le puede servir, ¿no? Claro. Pero también, claro, que todos los estudios sobre un caso, pues... Ya. Y luego hay más gente que hace cosas de este estilo. De hecho, una de las empresas que miden los relojes biológicos, que se llama TrueAge, pues tiene un concurso que le llaman Rejuvenation Olympics, las Olimpiadas del rejuvenecimiento. Y entonces, ¿qué intenta hacer con esto? Que la métrica sea su test, para que los biohackers compren su test para ver qué tipo de intervención hace cada uno en el proceso de rejuvenecimiento. Por ejemplo, ahí el que ha ido ganando ha sido Brian Johnson, ¿no? Hay unos criterios, ¿no? Pues que te tienes que medir en un punto, a medirte a no sé cuántos meses, una tercera vez, para ver si es consistente el proceso de rejuvenecimiento. Pero recuerdo que una mujer llegó a revertir el envejecimiento con esa medición, más que Brian Johnson, sin tomar ni una sola pastilla, ni más que con estilos de vida saludable, ¿no? Pues bueno, son cosas interesantes que no se pueden considerar estudios científicos, pero bueno, que son datos que hay que ir teniendo en cuenta. Yo creo que, en mi opinión, tenemos mucho que hacer para conocer cómo estamos y mucho que intervenir para mejorar nuestra situación actual sin necesidad de hipotecar tu vida en meterte en una nevera a menos 80 grados o todos los días o, bueno, no te digo que esté mal, lo puedes hacer, pero vamos, no tiene sentido si haces eso y comes fatal, o duermes fatal, o tienes unos niveles de estrés. Ataca a lo que verdaderamente sabemos que te está envejeciendo ahora. Claro. Vete a lo mollar, no te vayas te subas por las ramas. Claro. Creo, no sé si lo voy a decir bien, la senescencia programada. No sé si comentas o te he oído en algún podcast preparando la entrevista que hablabas de que hay como 2 años, 2 edades como que se había... Bueno, no lo sé. Cuéntame un poco qué 2 edades son y por qué. Muchas veces se piensa cómo es nuestro proceso de envejecimiento y cuándo empezamos a envejecer. Entonces, pues hay teorías que dicen que empezamos a envejecer casi desde la concepción. Bueno, en realidad es a unas cuantas horas después de la concepción, que le llama la teoría del ground zero, o sea, del suelo cero. Pero entre las 24 y 72 horas, ahí es cuando ya empiezan a cortarse telómeros, ¿no? Al principio se alargan y luego se acortan. Un día de nacimiento ya empiezas... No, de concepción. De concepción. Vale, perdón. De la concepción. Sí, que los hindúes, de hecho, ¿no? Dicen que ellos miden la edad, ¿no? Desde la concepción. Desde la concepción. Bueno, pues ahí sería... Pero lo que normalmente tenemos claro es que a partir del final de la década de los 30, principios de los 40, ahí hay un momento en el que efectivamente se acelera ese proceso de envejecimiento
y hay otro que está en los 60, más o menos. Vale. Y estos dos momentos de envejecimiento sí se han publicado con estudios multiómicos, ¿no? De muchas mediciones, y se ha visto que en torno a los 44 de media y a los 60 hay esos dos momentos de aceleración del proceso de envejecimiento. Entre medias, en las mujeres está la menopausia, que por lo menos en España está entre los 47 y los 53, que sería otro momento de aceleración del proceso de envejecimiento. Así que sí, vamos envejeciendo de una manera constante, llegamos a finales de los 30 y tantos, 40, principios de los 40 y pico, y ahí pegamos un bajón, o se acelera el proceso de envejecimiento, sigue envejeciendo en un nivel constante, la mujer pega otro bajón en la menopausia, y luego viene el otro, el de los 60. Y hay otro más tardío, que no recuerdo si era 72 o a los 75, otro bajón. Entonces, efectivamente, el proceso de envejecimiento no es lineal, sino que evoluciona por tirones en distintos momentos de la vida. Y eso también pues, nos da la idea de que ¿cuándo deberíamos empezar a intervenir? Pues a lo mejor en torno al primer tirón de envejecimiento, que es a finales de los 30, 40, lógicamente no haciendo tantas cosas como si empiezas más tarde. Y también esto que son estudios que se han hecho científicos, pero ya lo sabíamos solamente con estadísticas. La crisis de los 40, ¿no? No sé si tiene que ver... Sí, exacto. Es la crisis de los 40, que no solamente es una cuestión laboral de que has llegado a tu tope y ya no das para más, o que ya tienes la crisis de pareja, o que ya te has quedado calvo, o que sexualmente empiezas a funcionar menos. No, es que todo eso tiene una base biológica. Y ese es un buen momento donde podríamos empezar. Y también esto lo puedes correlacionar pues, con la evolución, ¿no? Porque a los 40 años, pues tú deberías ser ya un abuelo biológicamente, ¿no? Porque podrías haber sido padre a los 15, 16, abuelo a los 30, 30 y tantos, aguantas un poco más para ayudar a tus hijos a criar a tus nietos y ya biológicamente sobras. Entonces ya desapareces, ¿no? El mundo, pues bueno, tiene su lógica evolutiva. ¿Puede alguien vivir en calidad y en cantidad más que lo que dicen sus límites genéticos? Sí. La epigenética pesa muchísimo. O sea, una cosa es tu genética, pero otra cosa es cómo trates a tu genética. Tú puedes borrar mala genética, no siempre, pero puedes borrar mala genética y puedes cargarte la buena genética. O sea que la respuesta es que sí. Aunque los muy longevos sí tienen bastante base genética. Eso sí se ha visto. O sea, los que tienen genes de longevidad, que hay unos cuantos, a lo mejor hagan estilos de vida buenos o malos, da igual. Van a vivir más, los que son afortunados. Ahora bien, aunque no tengas esa fortuna en tus genes, tú puedes conseguir vivir tanto como algunos de ellos, no todos. Pero sí parece que efectivamente esos que llegan a ser centenarios, supracentenarios, los de más de 110, o supercentenarios, los de más de 115, casi todos esos tienen una genética especial. ¿Hay alguna mala recomendación o mentira que se esté diciendo en los medios en general por el tema del antienvejecimiento, que sea algo que digas, pero ¿cómo es posible? En mi opinión, pues a lo mejor dar mensajes con expectativas un poco hipe, o sea, exageradas, ¿no? Vamos a ser inmortales. Ya ha nacido la persona que va a vivir como Matusalén, 700 años. ¿Tú qué sabes? Que no sabemos. Realmente no lo sabemos, ni lo vamos a ver ninguno de los que estamos vivos ahora, probablemente.
Entonces, que sí, que la esperanza de vida va subiendo, solamente tienes que mirar hacia atrás hasta a la esperanza de vida de nuestra generación anterior, la de nuestros padres o la de nuestros abuelos. España tiene una magnífica esperanza de vida media de 84 años. La Comunidad de Madrid tiene una de 86,1, que es la comunidad europea con mayor esperanza de vida, por lo menos en los datos del 2024. Lo que lleva a las mujeres madrileñas a 88 años de esperanza de vida promedio. Sí. Está bien. Y a los hombres, pues a los 84 años de promedio, 83, 84 años de promedio. Entonces, mensajes, pues ese podría ser uno. Que bueno, que es divertido escucharlo, pero Ya, pero sí. Pero crea una eso, expectativa claro, también completamente eso es irreal. como decir bueno, pues que sí, que va a haber, vamos a colonizar Marte. Es posible, pero no creo que lo veamos nosotros ahora, cuando todavía pues acabamos de darle la vuelta a la Luna por la parte de atrás. Ya. O sea, pues Ya, dependerá de sí. muchas cosas. Sí. Me gustaría hablar un poquito más ahora sobre tu libro, ¿vale? Y me gustaría, por ejemplo, hacerte una pregunta. ¿Qué 3 hábitos están haciendo que uno envejezca más y que no lo sepamos, que no lo notemos? Pues lo que hablábamos, yo creo que el principal es el estrés. El estrés, ¿no? Uno sería el estrés. Sí. Eh, Pero el hábito sería, claro, sería la consecuencia, ¿no? Pero bueno, sí. el estrés puede ser un Bueno, hábito. exacto, no es un hábito, Ya, no es un claro. hábito, pero el no controlar El el estrés. estrés o el no poder intervenir en Sí. el estrés, el sedentarismo Sedentarismo. y luego yo te pondría hábitos tóxicos o alimentación inadecuada. La higiene de sueño, pero es difícil ponértelos por orden, ¿eh? Ya. Es difícil. Todos en uno, ¿no? Al final. Pero, por ejemplo, en mi opinión, la actividad física es más potente desde el punto de vista preventivo que la alimentación. O sea, tú puedes comer regular o mal, Sí. pero como corras, entrenes, hagas fuerza, Sí. gran parte lo puedes borrar, ¿no? La mala alimentación. Y bueno, y puedes comer muy bien y entrenar fenomenal, pero como estés súper estresado o incluso esa forma de comer te genere estrés y el entrenamiento te sobreentrene, vas para atrás, no vas para adelante, ¿no? Claro, hábitos tóxicos, ¿no? Ya. Beber en exceso, tabaco. Tabaco, tal, ¿no? Bueno, el tabaco parece que sea, ¿no? Eso sí se ha calado. Que se ha avanzado, ¿no? Sí, en eso se ha Claro. avanzado mucho, todavía en el alcohol no tanto. Claro. Podríamos decir primero el ejercicio, ¿no? Como más Sí, como relevante, ¿no? algo dentro de, efectivamente, de los hábitos de vida, yo hacer ejercicio creo que lo pondría muy por delante. Y luego ya no intoxicarte, la comida, la higiene de sueño, todos esos, es difícil poner uno u otro delante. ¿Qué señales silenciosas deberían preocuparnos más? Te pongo, por ejemplo, uno, la barriga, la pérdida de fuerza, dormir peor, la apatía, la bajada de líbido o la niebla mental. De todas esas, Sí. que Pues dime 2 o 3, tampoco hace no, falta. todas Sí, son, o sea, todas, ya. todas son válidas para ponerte en alerta. Bueno, la barriga tiene un poco más que ver cómo estés comiendo últimamente pero el equilibrio es interesante, es muy Sí. interesante, ¿eh? La pérdida de equilibrio. Ayer cenaba con un buen amigo que estuvimos en la ópera y él es de mi edad, somos amigos del colegio, y él todos los días, desde que yo le dije que el equilibrio era importante, se pone los calcetines a la pata coja. Ajá. Ah, mira. O sea, no se sienta para ponerse los calcetines ni para atarse los zapatos. Inténtalo hacer, ¿eh? O sea, no sentarse para ponerte los zapatos. Ponte de pie, Sí, coge el calcetín, levanta una pierna, claro. ponte el calcetín, levantas la otra, te pones el calcetín, te pones el zapato y te lo atas a la pata coja. Sí. Dice, todos los días Ya. lo hace así. Ah, pues mira, qué bueno. Y Porque ese es un un entrenamiento de equilibrio magnífico, claro. y lo haces todos los Y días. si no lo haces bien, tienes que hacer algo, ¿no? Para decirlo así, Y ¿no? si no tienes si no te equilibras, esa es una forma claro, de trabajar eso el es. equilibrio, porque estás Ya, trabajando los músculos ya. estabilizadores para poderte
poner el calcetín. Ya, Vamos, ya. yo, Está bien, ¿eh? yo de vez en cuando lo intento y me cuesta. ¿Se puede estar aparentemente sano, pero estar envejeciendo fatal? Sí, también. O sea, tú puedes encontrarte en plena salud y fenomenal, y luego empezamos a mirar por dentro y podemos empezar a ver que tus arterias están más envejecidas de lo que corresponde Ya. por tu edad, o tu metabolismo de los carbohidratos están fuera de la edad que te corresponde. Ya. Con pruebas de Ujú. imagen o un test neurocognitivo se puede ver que eso no va tan bien. Sí. Ya. Ya, ya, ya. ¿Son los pilares de la longevidad la genética, los hábitos y el carácter? Entiendo que sí, ¿no? Por lo que hemos estado Sí, hablando. pero carácter, hábitos y el último, la genética. O sea, carácter, hábitos, o sea, al revés Sí, sería. sí. Vale, La vale, vale. genética siempre se ha dicho que en la población general, en estudios de mellizos, que pesaría sobre la longevidad un 30% y el 70% sería los estilos de vida. Luego ya ha habido recientemente ha habido dos estudios. Uno que decía 50% a la genética, 50% a los estilos de vida, ya le daba mucho más a la genética. Pero es que ha habido otro que a la genética le da menos de un 5%, Ya. ¿eh? Menos de un 5%. Entonces, lo que parece que viene es que los estilos de vida se están reforzando como muy poderosos en tu longevidad. Ya. El que dice que es 50% genética y estilos de vida es al momento de nacer. Ah, O sea, vale, vale. Va evolucionando, ¿no? cuando todavía tus estilos de vida no han ido cogiendo peso, pero a medida que eso lo haces en edades más avanzadas, te das cuenta que el cómo te has cuidado tú tiene más peso que la genética. Ya. Y luego te hablaba de los centenarios y los supracentenarios, donde la genética vuelve a tener más peso Claro. en ese grupo Ya. poblacional. Claro, claro. Y la actitud, que la actitud es lo Y que hablábamos de y Clint la Eastwood, actitud ¿no? que Cuando te decía. decíamos antes, Pero ¿no? lo de la actitud podríamos meter como uno de los estilos de vida. Ah, vale, vale, vale. O sea, actitud es una forma de afrontar la vida, una Exacto. mentalidad. Sí. Ya. En el libro hablas de las zonas azules, ¿vale? Ujú. Que las zonas azules son aquellos sitios que se ha demostrado, o bueno, que parece ser que son sitios donde la gente es más longeva, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Sí. Bueno, ahora Sí, ahora dices, ¿no? Y matizamos. ahora matizamos, Sí. ¿no? Y comentabas Okinawa, por ejemplo, es uno de ellos, en Japón, Mm. Cerdeña, en Europa, ¿no? Ujú. Loma Linda, creo que en Sí, Estados Unidos, sí, en y California. en California, y luego también estaba Nicosia, creo, Sí, y Nicosia, que está en Costa Rica, sí. O y sea, Nicosia, Nicosia, sí, Icaria en Grecia, vale. Cerdeña en Italia, Loma Linda en California y Okinawa Y Okinawa, en Japón. Japón, ¿no? Bueno, estas son las clásicas zonas azules que Dan Buettner las describió como tal en el National Geography a principios de los años 90. Luego ha habido mucha crítica con respecto a esto y hay artículos que dicen que precisamente la gente allí, todo lo contrario, vive menos, pero también yo creo que se han contaminado. O sea, en estos 30 años que han pasado desde que, o 35 años desde que él las definió hasta ahora, pues esas zonas se han ido contaminando con los estilos de vida de otros, Sí, por el turismo, ¿no? por Y el, todo esto, ¿no? por el Entiendo, ¿no? turismo, Claro. por inmigrantes, o porque ahí pues era una vida muy natural, sin estrés, comían Claro. lo que ellos producían, la pesca, el huerto, iban en bicicleta o andando a todos los sitios, el poder de la comunidad era muy alta, la colaboración entre todos ellos. Entonces, pues bueno, ahí ha habido bastantes estudios y de hecho han dado un premio Ig Nobel, eso es el Nobel, pero de risa, ¿no? Ajá, vale. A un estudio esto fue el año pasado, creo, que le dieron dieron un premio a un estudio que desmontaba las Blue Zones. Y bueno, yo creo que sí tiene, originariamente sí existen zonas del mundo. También hablaban de que son unas zonas donde el registro del nacimiento estaba muy pervertido
por fraudes para cobrar pensiones o por lo que fuese. O sea que el estudio Sí. que lo analiza busca todas las críticas a ello. Pero eso no quiere decir que probablemente, y cuando empezaron a verlo, pues efectivamente había gente muy mayor. A lo mejor no eran centenarios, pero eran muy mayores. Tenían 90 o 93. Mucha gente tenía mucha edad, ¿no? Por ejemplo, en Orense hay una zona donde hay muchísima gente muy mayor. Ajá. Entonces, pues eso podría ser otra nueva zona azul. Pero aquí el mensaje es que estas zonas o que esas características de vida sencilla, colaborativa, de buena alimentación, de actividad física, no deporte, actividad física, pues sí se correlaciona con llegar a esperanzas de vida bastante longevas. Ya te digo que no tiene por qué ser de 100, pero que son muy longevas en poblaciones muy pequeñas y que tienen esos estilos de vida que cuadra con todo lo demás que estamos hablando. Claro. Como en este libro hay un montón de temas que se tocan y no da tiempo en un podcast, pero lo que voy a hacer es un listado de grandes, digamos, conceptos y me gustaría que me dieras tu valoración sobre ellos de un minuto, ¿vale? Y inclusive definirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, tenía aquí, por ejemplo, a Jean Calment, que lo hemos comentado antes, ¿no? De 123 a 122 años. Me gustaría, por ejemplo, la hormonofobia. Me gustaría que me comentaras qué es la hormonofobia y luego hablar de la testosterona. Vale. Bueno, una de las intervenciones médicas que se utiliza en este tipo de medicina es la optimización hormonal. Ajá. Una de las causas por las que nuestra funcionalidad va decayendo en esa senescencia programada es la disminución de la producción de la mayoría de las hormonas. Excepto la insulina y el cortisol, que son dos hormonas más proinflamatorias y que van subiendo con el envejecimiento, pero el resto de las hormonas bajan. En el caso de las señoras en la menopausia tiene un declive fortísimo de los estrógenos, aunque la progesterona es una hormona que ya iba disminuyendo, pero también disminuye la melatonina, la pregnenolona, la dehidroepiandrosterona y la testosterona en hombres y en mujeres. El término hormonofobia es un término acuñado ya hace 20 y tantos años. Creo que fue Abraham Morgentaler, un urólogo de Harvard y un estudioso de la testosterona, y que lo atribuía a pensar que lo que hacen las hormonas o la optimización hormonal o el reemplazo hormonal, no me gusta hablar de reemplazo, me gusta hablar más de restauración de los niveles de la juventud, pues es malísimo, produce cáncer, enfermedad cardiovascular y otra serie de malos efectos secundarios. Y a eso le llamó hormonofobia. De hecho, con la terapia hormonal de la menopausia, pues hubo un momento, precisamente en el año 2002, que salió un estudio que se llamaba el Women's Health Initiative, WHI, en el que se vio que las señoras que utilizaban terapia hormonal desarrollaban más cáncer y enfermedad tromboembólica que las que no lo utilizaban. Era un estudio que realmente no estaba muy bien hecho, estaba mal hecho en la selección de las pacientes que deberían hacerlo, que no deberían hacerlo, la edad de estas pacientes, la interpretación fue también no agraciada, fue incorrecta, se metió entre las que usaban hormonas, algunas que la habían usado un día o no lo habían usado nunca, en fin. Fue todo esto un despropósito que al cabo de los años ha ido volcando. Y ha ido volcando hasta que ahora mismo, ya en el ámbito de la ginecología, pues ya podríamos decir que el 50% de los ginecólogos sí están a favor de una terapia hormonal bien hecha. Y todavía hay algunos que no lo están, Sí. podríamos catalogarlos todavía que están en el concepto de hormonofobia. Claro. Ajá. Y eso es la hormonofobia. Claro. Y en cuanto Sí. a la testosterona, pues la testosterona es una hormona anabólica que tiene que ver con la fuerza, la masa muscular, la vitalidad, la libido, y tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y entonces, pues, dentro de las, como te decía, las intervenciones en programas de envejecimiento saludable, el análisis de tus niveles hormonales, cruzándolo con la sintomatología, como tú te encuentres,
puede dar pie a poder pensar en hacer una optimización de tus niveles hormonales, bien controlada, bien vigilada, para recuperar esa funcionalidad que has ido perdiendo a lo largo de la década de los 40, principios de los 50. Y ese es el tema de la testosterona y ese es el tema de las hormonas en la menopausia en la mujer y otras hormonas no tan famosas como puede ser la pregnenolona o la melatonina. Esa te iba a hablar ahora de pregnenolona, pero la testosterona y pregnenolona no son parecidos, no son lo mismo. No, son hormonas dentro de las hormonas esteroides. Hay una cascada, unas se convierten en otras, ¿no? La pregnenolona es una de las primeras que están en la cascada. Ajá. Entonces, pero la pregnenolona, todas ellas tienen sus funciones específicas. También al principio de la cascada está la de hidroepiandrosterona, pero la pregnenolona también se le llama la memory hormone, la hormona de la memoria. Sabemos cuáles pueden ser los valores plasmáticos idóneos que podríamos tener, que se parecen a los que teníamos a los 25, 30 años. La de hidroepiandrosterona también es otra hormona que empieza a decaer de las primeras, a partir de los 20 y tantos años, que tiene que ver mucho con la capacidad de controlar el estrés y la función del sistema inmunológico. O sea, todas se correlacionan o muchas se correlacionan entre ellas, pero también tienen sus funciones específicas. Y bueno, conociendo bien cómo se puede hacer una terapia de optimización hormonal, pues puedes actuar. Hay escuelas y cursos y congresos y formaciones específicas de optimización hormonal en Europa y en Estados Unidos. En todas partes hay bastante de esto y casi siempre es una temática en que en nuestros congresos de longevidad o de medicina de la longevidad siempre hay alguna mesa o 4 o 5 ponencias sobre optimización hormonal. Claro, o sea que es decir, hacer algo al respecto con las hormonas, de alguna manera, sería uno de los pilares. Claro, unos pilares, ¿no? Es uno de los pilares terapéuticos. ¿Ahí entra el biohacking o no? En las hormonas. Generalmente, sí, ahí podrías decir que hay que son los biohackers que se autotratan. Claro. Y que van al mercado negro a comprar hormonas, o que es un poco como el doping. Sería como el doping de la longevidad, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, pero eso es un mundo en el que yo no entro, porque yo mido a los pacientes, analizo la clínica, analizo las analíticas, y se hace una prescripción no escondida, es vista, ¿no? Entonces, pues mira, esta señora, usted está en menopausia, pues vamos a poner 17 beta-estradiol en forma de crema o progesterona en comprimido, o vamos a optimizar esta melatonina o la de hidroepiandrosterona o la pregnenolona o la testosterona o lo que sea. Vale, has dicho la melatonina, era otro punto que me gustaría hablar. La melatonina es algo como, ¿no? Sería también es una hormona. Es una hormona, ¿no? Y háblame un poco de la melatonina. ¿Es recomendable la melatonina? Sí, parece. De hecho, uno de los grandes sabios de la melatonina es español, que se llama el profesor Darío Acuña, que tiene un laboratorio que se llama el IMEL, Instituto Internacional de la Melatonina, y que lleva muchísimos años investigando. Él ya está jubilado, pero acaba de publicar un libro muy recomendable que se llama... tengo que tomar más pregnenolona, pero son tantos datos los que me ha dejado. La melatonina te ilumina. Vale. La melatonina te ilumina. Y este es un libro que se acaba de publicar ahora mismo. Muy interesante, o sea, es divulgativo, aunque no es fácil de digerir alguno de los capítulos. Pero básicamente la melatonina es una molécula que la producen todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, que por un lado tiene la función cronorreguladora, que es la que pone nuestro reloj en hora todas las noches, cuando en la oscuridad y en el sueño se libera. Pues se empieza a liberar a eso de las 7 de la tarde, ya cuando empieza a caer el sol, va subiendo y hace un pico fuerte. El pico, la acrofase, está en la mayoría de las personas entre las 2 y las 4 de la mañana, y es ahí donde esa melatonina que está en la sangre plasmática
pone en hora a todas las células, ¿no? Es la melatonina pineal que se libera en la glándula pineal y que es el estímulo de la falta de estímulo de luz la que produce ese pico. O sea, está regulada por la luz. Y luego está otra melatonina que es la que está dentro de todas las células, metida dentro de las células, que esa es la melatonina extrapineal, y que esa tiene unas importantísimas funciones antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. Con la toma de melatonina podemos ayudar al pico, a la acrofase, a ese pico, porque ese pico va decayendo con el envejecimiento. Claro. Cada vez es más bajo. Si ves los estudios, ves que a los 20 años el pico es alto, a los 30 es más bajo, a los 40 más bajo, a los 50 más bajo, a los 60 más bajo y a los 80 es plano. No produces melatonina, por decirlo de alguna manera. Entonces tú lo que puedes hacer es ayudarte a subir el pico de melatonina con el aporte exógeno después de algún estudio y de unas pruebas médicas que se pueden medir. Otra cosa es actuar sobre la melatonina intracelular, la extrapineal, la que no la produce la glándula pineal. Y entonces, para poder entrar dentro de la célula hay que utilizar dosis muy, muy altas, porque la gran parte de la melatonina que tú te puedes tomar en un comprimido ya la vas a ir perdiendo en el tubo digestivo, que no se absorbe en la sangre. Entonces, estos investigadores que hablan de utilizar la melatonina como antiinflamatorio, antioxidante y anticancerígeno, pues hablan de dosis que pueden estar en las centenas de miligramos, no el clásico 1,9 miligramos que tienes en la farmacia de venta libre. Bueno, eso es poquísimo, que de alguna manera pues, puede ayudarte un poco en el piquito, ¿no? Claro. Pero para la cronorregulación, pues a lo mejor con 10, 20 miligramos sí puedes ayudar a poner el reloj en hora, pero eso no va a entrar no va a tener el otro efecto. Así que desde el punto de vista del envejecimiento y la melatonina intracelular, ya hablamos de dosis muchísimo más altas. Claro, vale. Vamos con los suplementos. Mira, tenía este libro porque, bueno, este libro es de Fernando Sánchez Dragó, era muy famoso porque se tomaba, no sé si era 80, 90 pastillas diarias, no me acuerdo, algo así, ahora se dice aquí, ¿no? Y aquí habla del elixir de la juventud, ¿no? Entonces, no sé si los suplementos pueden llegar a ser el elixir de la juventud. Bueno, yo no los pondría como el elixir. Fernando, cuando escribió ese libro, era paciente mío y le bajé de 72 o 74 a la mitad. Entonces empezamos a poner un poco de orden en lo que tenía sentido y lo que no tenía sentido. Y bueno, es un pilar también, ¿no? Ya he dicho, estilos saludables de vida, suplementación, optimización hormonal, algunos fármacos reconsiderados para el envejecimiento, pues terapias complementarias, luz roja, todo ese biohacking legal, por hablarlo de alguna manera, el biohacking legal, el control regular de los biomarcadores. Pues los complementos nutricionales nos pueden ayudar a meter esos biomarcadores que tienen que ver con la alimentación en sus valores de excelencia. ¿Por qué? Pues porque en la forma en que comemos actualmente, lo rápido que vamos, pinchamos algo al mediodía o no pinchamos nada, es difícil que consigas poner tus niveles de omega 3 o de vitamina D o de magnesio, que lo medimos en el interior de los eritrocitos, o de coenzima Q10 en valores óptimos. Entonces ahí es donde puede tener sentido la optimización de esos biomarcadores mediante los complementos nutricionales. De manera que efectivamente tomamos complementos nutricionales, pero lo intentamos hacer con lógica y con medición, ¿no? Entonces, si todos mis pacientes en su parte de tratamiento, pues tienen una parte de ejercicio, una parte de alimentación, una parte de control del estrés, una parte de complementos nutricionales, una
parte de optimización hormonal, una parte de fármacos complementarios, una parte de otras terapias complementarias, luz roja, crioterapia, lo que sea, próximos pasos, cuándo tienes que volver, qué quiero medirte la próxima vez que vengas, porque no lo hemos medido ahora, nuevas mediciones, y es un continuum. De hecho, a los programas les llamamos programa continuum, que cada 6 meses o cada X tiempo nos vamos viendo de forma programada, lo cual no quiere decir que entre una visita y la siguiente a los 6 meses tú puedas hablar, venir o controlar. Claro. Pero volviendo al suplemento, dentro de los complementos, pues podemos poner específicos. Yo lo pongo así. Específicos son aquellos que tengo un criterio analítico o clínico para que lo tomes. Genérico, no tengo un criterio analítico o clínico, pero considero que tiene sentido que lo puedas tomar. Y luego hay otros complementos que a lo mejor que los categorizo en deportivos, ¿no? Pues te ayudan a tu capacidad de recuperación de las sesiones de entrenamiento, o proteína o monohidrato de creatina. Bueno, ahora el monohidrato de creatina está súper de moda ya como en temas de longevidad. Y luego hay otra categoría que tengo puesta, que es la de geroprotectores, complementos que no se toman para mejorar el biomarcador o el síntoma, sino que supuestamente tienen un efecto de protección del proceso de envejecimiento. Estos ya, ahí depende un poco de cada cual, ¿no? Ya, entonces, claro, ahí puedes hablar de los precursores del NAD, como el mononucleótido de nicotinamida o el ribósido de nicotinamida. En fin, ahí puedes meter el AKG, la fisetina, la espermidina, la quercetina. O sea, hay unos cuantos complementos nutricionales que tendrían una supuesta acción sobre el proceso de envejecimiento. ¿Y 2 o 3 genéricos que puedas decirnos? Bueno, esto es una pregunta que me hacen siempre, sí, de esos que dices, suplementación genérica. Pues bueno, un buen antioxidante podría ser la coenzima Q10 reducida, que es el ubiquinol. Generalmente estamos deficitarios en vitamina D, sí, y generalmente estamos deficitarios en ácidos grasos omega 3. Ajá. Vale. Entonces, pues bueno, eso podría ser. Claro, podría ser algo... También el magnesio es un complemento que ayuda a relajarse, ayuda a dormir bien, y generalmente cuando lo medimos no suele estar en muy buenos niveles. Vale, otra pregunta que te quiero hacer. La cámara de oxigenación hiperbárica. Bueno, esto también, esto entra dentro de esas terapias, sí, complementarias que te he dicho. Sí. Sí, es otra estrategia. Otra estrategia. ¿Y es funciona? otra estrategia. Hay algún estudio que han medido marcadores de envejecimiento. Por ejemplo, hay un estudio que miden el telómero, pero ya hemos dicho que el telómero a lo mejor no es un reloj, pero sí hay un estudio, por ejemplo, que lo hicieron los israelitas, en que utilizaban cámara hiperbárica conjuntamente con dehidroepiandrosterona, con una de estas hormonas, ¿no? Y sí se vio que tenía un impacto sobre la longitud telomérica. Este es un clásico de hace bastante tiempo. Y bueno, se puede, es otra cosa más. Al final, con razón, si tienes muchísimo dinero y todo el tiempo del mundo, pues podrías estar todo el día, cámara hiperbárica, nevera, entrenamiento, luz roja, tomando geroprotectores. Sí, Brian Johnson, vamos. Pero al final todo, claro. lo vas haciendo todo. Y luego ya veremos si todo eso funciona o no funciona, porque todavía no hay suficientes Brian Johnson, muchos, y que hayan pasado muchos años para saber si realmente van a vivir más o no. Fernando dice aquí en su libro, habla de 3 venenos blancos: el azúcar, la harina refinada y la leche. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en parte tiene razón. La leche depende. Sí. Depende. No para todo el mundo la leche es un veneno. Pero las harinas refinadas y el azúcar, sí. No. Veneno es una palabra dura, ¿no? Pero hay que evitarlos o tomarlos con moderación. Vale, yo azúcar no tomo nunca. Azúcar no tomo nunca, ¿no?
Y luego decía él la mala leche también. Ese es el peor. Que es el peor, Ese es el peor Que veneno. dice que el español Sí. medio dice que tiene mucha mala leche, según decía Ese, él, ¿no? ese es el peor veneno. Claro. Luego, el ayuno intermitente. Bueno, esa es otra Sí, estrategia sí. nutricional, ¿no? Que no todo el mundo le va bien, Sí. pero sí, parece que poder hacer ayuno intermitente, principalmente sin cena, un 16-8. 16-8 significa no comer durante 16 horas y comer en la ventana de ingesta de 8 horas. El clásico sería dejar de ingerir calorías a las 4 de la tarde, así que ya hasta mañana a las 8 de la mañana ya no tomamos nada. ni una sola caloría. Claro. Puedes beber una infusión, beber agua, pero ya hoy nos vamos a la cama tal como estamos Sí. ahora, ¿no? Sí. Eso sería un ayuno intermitente sin cena. Pues esto 2 o 3 veces a la semana puede funcionar. Si lo haces todos los días, bueno, ya puedes entrar en una situación un poco más de déficit o calórico, aunque en las 8 horas de ventana de ingesta puedes comer todas las calorías Ya. que no has comido en el Ya, resto ya. del tiempo. Bueno, esto es algo que sí, nosotros lo ponemos como, o lo prescribimos como algo que el que le viene bien lo hace. Ese es más efectivo que el no desayunar. Hay gente que lo que hace es sí cena, pero no desayuna. Pero ese no ha demostrado que tenga un efecto beneficioso. El que sí ha demostrado el efecto beneficioso es el 16-8 sin cena. También puede ser el 14-10, el 12-12. O sea, Ya. hacer ventanas de ayuno. Ventanas de ayuno Ya. que no solo sean las 8 horas desde que cenas, te metes inmediatamente en la cama, te levantas y ya según te levantas comes. Eso ahí solo son 8. Pero si puedes 10, 12, 14, 16, incluso llegar a lo que se llama una comida al día, one meal a day, que ese es otro tipo de ayuno de casi de 24 horas, ¿no? Porque solamente comes solo comes en una comida, vez, imagínate, ¿no? una Y vez, ya está, ¿no? Ya. una comida al día. Y eso hacerlo 3 veces a la semana, no hacerlo todos los días, claro. Bueno, ¿no? lo de una comida, hay algún Sí. libro de un japonés que dice que él propone vivir así, comiendo una vez al día, vivir siempre así. Que yo sepa, estudios que sí han mostrado resultados son los 2-3 veces a la semana el 16-8. Me gustaría, doctor, que me dijeras cómo gestionas el estrés, porque Uf. A mí también me gustaría. porque claro, es que yo de todo lo que hemos hablado a mí me parece lo más difícil. Sí, que precisamente al principio de la Sí, entrevista hablábamos sí, que sí, es sí. el capítulo que... Pues, y habíamos hablado un poco de 4 normas básicas, Sí, que la respiración profunda, sí. el ejercicio aeróbico en zona 2, em, evitar alcohol y tóxicos y estas cosas. Antes de esto, la desconexión, o sea, Ya. respetar un tiempo todos los días en la que no estés sometido al estímulo permanente del teléfono. Entonces, pues mira, esto además es que lo he leído hoy mismo o ayer. Entonces, unas propuestas que hay es un buen paseo sin teléfono. Un buen paseo de teléfono. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría saber si me podías recomendar algún libro, algún podcast, alguna newsletter que creas que sean muy relevantes actualmente y que a la gente que le gusta este tema pues lo pueda seguir. Sí. Bueno, Peter Attia Sí. tiene un buen podcast. Ha caído un poco en desgracia porque le han vinculado con la lista Epstein. ¿Ah, sí? Salió su nombre en la última, porque debió ser paciente Epstein o algo así. Yo creo que un poco exagerado ahí después ya... Más Peter Attia no es muy mayor. O sea, es un No, tío sí, joven, ¿no? no, ¿Qué sí, quiero decir? efectivamente. Sí. Pero bueno, ya sabes que Ya. te vincula con una cosa de estas y ya va. Claro, ya te... Pero su podcast es realmente bueno. Brad Stanfield es un joven médico australiano que es bastante bueno. Bueno, el famoso Joe Rogan Joe Rogan, claro. hace cosas de longevidad. Ujú. Rhonda Patrick habla... ¿Rhonda Patrick es también podcaster o Sí, es podcaster? sí. Vale.
Luego tienes a Marcos Vázquez con Fitness Revolucionario, a Borja Bandera, que es endocrino, Sí. a Ismael Galancho, que es nutricionista. Estos son los hispanohablantes. El doctor De la Rosa, argentino, muy bueno, muy bueno. Y bueno, y hay algún otro británico, hay uno que es muy brillante, pero no me acuerdo cómo es el nombre. O sea, le pongo la cara, Sí, la cara, pero pero no le no, pongo el nombre. Luego, si querés, lo buscamos y te lo digo. perfecto. Y ya tú lo puedes divulgar. Claro. Pero, podemos y poner. ese es muy, muy bueno, este británico. Ajá. Luego te lo paso. ¿Y algún libro de cabecera que digas Y tú? libros así generales, bueno, tienes el Por supuesto, el tuyo, sin lugar a dudas, no, vamos. bueno, lo digo de broma, No, pero pero es verdad. pero Muy buen libro. toca lo que hay que tocar. Está escrito bastante antes que el de Peter Attia de Outlife. Tienes el de David Sinclair, que es el Lifespan. Bueno, hay unos cuantos de estos, pero bueno, los clásicos son Outlife, está muy bien. Outlife está muy bien, ¿no? Que es del Peter El de Attia, ¿no? Peter Attia, sí. Que está también, ¿no? Que está en español, ¿verdad? Sí, Yo creo que está en sí, español también. sí. Yo creo que ya están todos. Claro. Bueno, luego tienes otro que es el de Peter Diamandis. Peter Diamandis es médico, pero es un visionario del mundo de la longevidad y es una persona que organiza unos eventos espectaculares, que es esto que se llama Singularity. Ah, Singularity, sí, ¿Sí? el Singularity. sí. Eso lo organiza él. Esto lo organiza Sí, él, el Singularity University, sí. y fue el fundador de Singularity University, pero tiene una versión Singularity que es específica de longevidad. Mira. De hecho, todos los años hace un evento que se llama el Abundance Longevity Trip. Okay. Y es una reunión de 4 o 5 días donde se juntan principalmente inversores que van a escuchar a los grandes investigadores, laboratorios o empresas que están sacando algo que tiene que ver con el diagnóstico o tratamiento del proceso de envejecimiento. Yo he tenido la oportunidad de ir en el año 2025 y 2024 y es ahí donde conoces en persona a muchos de los personajes de los que hemos estado hablando y puedes estar hablando con ellos en la cena, en el desayuno, te cuentan lo que están haciendo, que están investigando. De la reprogramación celular, de la degeneración macular, pues puedes estar hablando con él en persona. Qué bueno. O con el propio David Sinclair o otros personajes de este mundo. Y te decía que Peter Diamandis tiene un libro reciente que está escrito en primera persona, que él es un biohacker, ¿eh? Entonces le llama la Biblia de la longevidad, algo así. Y lo escribe en primera persona y te cuenta lo que él hace. Yeah. Lo que le hace teniendo acceso a todos estos, a todos. Entonces, sería como un Brian Johnson menos popular y más, un poquito, en mi opinión, más refinado. Ya, sí. La Biblia de la longevidad se llama su libro. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría acabar este podcast con cuando te conocí en una conferencia, que dijisteis un viejo dicho que dice que para vivir mucho trato, poco plato y mucho zapato. Me pareció buenísimo porque es que define muy bien todo. Relación humana. Sí. Comer menos, hemos estado hablando de ayuno intermitente, todo eso, y actividad física. Y me gustaría acabar con esta pregunta. Si solo pudieras dejarle un mensaje a un hombre de 60 años que quiere llegar lúcido, fuerte y autónomo a los 85, ¿cuál sería? Pues lo primero, con lo que hemos empezado, esa actitud. O sea, si solo te dijera algo, o sea, echa al viejo de tu cuerpo. O ten la actitud de Fernando Sánchez Dragó. Sí. Que es echa al viejo. Él no se sentía viejo, ni mucho menos. Entonces, si es solo uno, y si son varios, pues respeta todos estos pilares que te he ido contando. Claro. Poco plato, mucho trato y mucha zona de zapato. Entonces, para simplificar, o sea, pero
volvemos de nuevo a cosas sencillas y que no necesitas ir al médico, no necesitas ir a verme a mí. Claro. Y luego ya, si quieres ir avanzando y profundizando, pues tú mismo te vas a colocar en esa pirámide, que la llamamos el Longevity Pyramid, en la pirámide de la longevidad, subes a los pisos o los escalones hasta donde dices, yo a partir de aquí no paso. Sí voy a tomar algunos suplementos o voy a hacer terapia hormonal, me voy a hacer un par de análisis al año, me voy a medir ciertas cosas, pero hasta aquí me quedo. Ya. Y luego ya si tienes recursos o tienes ganas o te gusta, pues ya te vas haciendo un biohacker. ¿Algún otro, o sea, tienes algún proyecto para un nuevo libro o algo? ¿O estás, Bueno, ahora no tengo tiempo porque hemos la nueva clínica tiene un año, ha cumplido un año ahora. Ajá. Y hay muchas cosas que hacer. Estamos haciendo una plataforma informática con inteligencia artificial que procese toda la información de los... hoy estaba leyendo antes de venir aquí, creo que hay 4.500 historias clínicas, ¿no? Y que con una información que eso pues va a dar mucho. Ya. Sí me han dicho que haga una nueva versión de pero es que eso lleva mucho tiempo. Claro. Y se podría hacer, pero ahora no puedo. No puedes, no, porque tú no escribes en ningún blog, o sea, tú... Sí, no, bueno, en mi página web, ¿vale? mi página ¿Qué web es? tienes, es Neleva, como Neleva. la Clínica Longevidad, Neleva. Ajá. Tienes un blog Vale. que te puedes suscribir a él, que se llama Gente Sana. Perfecto. En ese blog salen entrevistas como esta saldrá dentro de 2 meses o Sí. hay Sí, tienes un calendario. Un calendario. Salen entrevistas en medios escritos o en televisión, mis ponencias en congresos, pues he estado el mes pasado en Bogotá dando una conferencia de cómo es el devenir de la historia de esta medicina, de cómo viene del anti-aging de los años 90 hacia la geromedicina de precisión de ahora. He dado otra charla al colectivo de empresarios importantes en Ecuador, que estaba allí metido el 50% del Producto Interior Bruto de Ecuador, metido en una sala, muy interesados en saber todas estas cosas. Pues otra que voy a dar, ya te he dicho, en el español, o otra pues permanentemente me están... Y entonces todo eso lo ponemos en el blog Gente Sana de la clínica. Perfecto. Además, también en la propia página web hay una pestaña que se llama El Radar del Rejuvenecimiento, donde todos los días metemos un artículo que salen tantos que todos los días metemos uno. Uno que pillamos... criterio, pensáis que es muy interesante. Que es interesante, ¿no? Y lo subimos. Y vamos por 1.400 artículos subidos. Y entonces tienes ahí un buscador. O sea, si tú te metes en el Radar del Rejuvenecimiento y pones reprogramación celular o pones NMN o pones testosterona, pum, te van a saltar esos artículos. Pero esto no es un blog de opinión. Esto es un artículo, ya sea científico, en revista científica o en revista divulgativa, sobre un tema que nos ha parecido interesante. Reciente, ¿eh? Es fresco, muy fresco, actual. Muy fresco. Muy bien. Entonces ponemos un titular en castellano, el titular original del artículo, que si lo pinchas te vas al original, y un resumen en castellano de lo que dice ese artículo. Pero pues, es una herramienta para la gente interesada que te puedes meter en mi propia web, buscas el Radar del Rejuvenecimiento, le das y todos los días tienes una noticia. Antes poníamos 2, pero ya no tenemos tiempo de hacer tanto, aunque noticias hay para poner 5 o 6 diarias. Es impresionante. Y en redes sociales estés también activo. Y luego en redes sociales, pues todo esto, yo obviamente yo no tengo tiempo, pero la gente que me lleva a las redes sociales, pues todo esto que hacemos lo van moviendo y poniendo en redes sociales. Muy bien, pues ya pondré yo las redes y la web y todo para los seguidores. Muy bien. Doctor, un placer, ha sido un gustazo, he aprendido un montón. El placer es mío. Y nada, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com.
También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio.